Podríamos cantarle el cumpleaños feliz, pero no lo vamos a hacer. Irio cumple estos días su primer aniversario circulando por nuestras vías y toca hacer balance y sobre todo analizar sus retos para lo que está por venir. Como si fuera año nuevo, el 25 de noviembre toca hacer balance de lo pasado y analizar el año que está por llegar, pues Irio cumple su primer año en el mercado español, donde hay detalles y cifras para el entusiasmo y otras para la reflexión y el análisis. Un año donde ha logrado alcanzar los 5 millones de viajeros y una nada despreciable ocupación media en todas sus rutas del 66%, aunque también con claroscuros y detalles que deberá pulir en su segundo año por nuestras vías. Uno de los puntos más destacables, y que era de esperar, ha sido su fiabilidad, sin grandes incidencias o averías en sus trenes, que al ser nuevos se sobreentienden que tendrán la mayor garantía de ofrecer viajes sin sobresaltos, más allá de problemas técnicos en vías y líneas ocurridos en la red, que no han sido pocos, y ahí es donde podríamos decir que ha sido uno de sus talones de Aquiles, la respuesta ante problemas ocurridos en la red, donde se vieron afectados no pocos trenes y pasajeros y que en muchos casos se quejaron de tener los mismos problemas que con Renfe, la falta de información o incluso peores, acusando en momentos puntuales de falta de reacción o alternativas como viajes en autobús, un detalle que podemos achacar a la falta de experiencia y que debería mejorar en su segundo año. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otro de los puntos positivos ha sido su alta puntualidad por encima de Wigo y el haber cumplido sin sorpresas su calendario de expansión, ambicioso y complicado, pero sin sobresaltos. Así ha llegado a las dos principales rutas levantinas y Andalucía, aunque todavía con pocos servicios, y adelantándose a Wigo o Hablo, un mercado, el andaluz, de los más potentes de España y donde ha logrado una alta ocupación. Durante este año, sus trenes han recorrido casi 9 millones de kilómetros, logrando gestionar el 30% de las frecuencias totales y un 24% de cuota en asientos totales en el mercado de la alta velocidad, logrando transportar concretamente a 5.234.516 pasajeros a lo largo de sus 11 destinos. Un mapa que podría ir creciendo en los próximos años, pero que de momento, al contrario que Renfe o Wigo, no tiene anunciadas nuevas rutas o ciudades para el 2024, aunque sí una gran novedad para este mismo 10 de diciembre, con su entrada en la ruta Sevilla-Barcelona, con 2 trenes por sentido diarios, eso sí, teniendo parada en Atocha, lo cual hace el viaje cerca de media hora más largo que en esa misma ruta operada por el AVE de Renfe. Fue en junio cuando completó el despliegue de su primera fase y desde esa fecha ha conectado las ciudades de Madrid, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Cuenca, Valencia, Alicante, Albacete, Córdoba, Sevilla y Málaga, realizando 16.851 viajes con un 66% de ocupación, algo superior en el corredor de Andalucía, donde ha alcanzado el 70%, llegando a picos mensuales del 74% en los periodos vacacionales y de mayor afluencia. Sin embargo, más allá del reto de consolidarse aún más en las rutas donde ya opera, Irio quiere aspirar a llegar a más rincones del país, con la limitación de las vías de ancho internacional, de momento, por lo que no se descarta anunciar pronto otros destinos, como Elche a alta velocidad o Murcia, donde en 2024, recordemos, llegarán Wigo y Hablo, o Castilla y León, donde también en este 2024 verán llegar los trenes de las marcas low cost. Irio siempre anunció su intención de entrar en los corredores del norte, incluso planteándose la idea de comprar nuevos trenes con ancho variable y así poder llegar a Galicia, Asturias o País Vasco.
Sin embargo, un año después no se han anunciado novedades y tampoco parece que, al menos en 2024, vaya más allá de Guadarrama y entre en ciudades como Segovia, Valladolid, León, Burgos, Palencia, Zamora o Ourense. Aún así, esperan subir un 15% de viajeros durante este año, teniendo en cuenta que el pasado varias de sus rutas no lo hicieron más que unos meses y su marca ya está más consolidada y es más conocida por los clientes. Otro de los retos futuros es su expansión internacional, operando rutas desde España, especialmente Barcelona, información que ya os conté en otro vídeo del canal y que primaría una ruta entre la ciudad condal y París, y otra con el norte de Italia, con Milán como gran epicentro y en colaboración con su principal accionista, el operador público italiano Trenitalia, que ya opera en Francia. El último gran detalle y en el que Irio siempre ha puesto todo su interés ha sido la calificación alta en el porcentaje de satisfacción de los viajeros, determinante para ser capaz de robarle viajeros fieles al AVE de Renfe, logrando una nota de 72 sobre 100 y destacando especialmente aspectos como la gastronomía, el confort de los trenes y el trato de los asistentes. Un detalle, el de la fidelización del cliente, que veremos si va a más en este año, donde la batalla con Renfe no ha hecho más que empezar, eso sí, logrando Irio unos precios algo más bajos de media y con importantes ofertas en ciertas temporadas, como recientemente con el Black Friday. Así, no era raro que sus famosos 18 euros de base a veces bajen hasta los 11 euros o incluso menos, con precios que se acercan más a las marcas low cost que al premium del AVE. Sin embargo, el tema que más va a costarle a Irio es el de la rentabilidad, pues entre los precios, los cánones y los gastos, Irio todavía sigue lejos, de hecho a Wigo le está pasando igual, y ya son muchas las veces que ambas firmas han alertado de la falta de rentabilidad del mercado español si no se rebajan los precios, por ejemplo, por el uso de las vías o instalaciones. Los datos de los resultados por rutas en este primer año han sido 8.302 operaciones con Barcelona, donde tiene, recordemos, 32 frecuencias diarias, 16 por sentido, 4.036 con Valencia, donde posee 16 frecuencias, 4.041 en el corredor de Andalucía, en el que dispone de 22 frecuencias al día, y 472 con Alicante, ciudad con 2 frecuencias durante los fines de semana, que se incrementará a 4 diarias en época estival, siendo este otro de los detalles que ha llamado la atención en las últimas semanas, el de la reubicación de alguno de sus servicios, rebajando la oferta en la ruta con Alicante y quitando una frecuencia con Zaragoza para tratar de sacar la máxima rentabilidad a sus servicios. Sin duda, un año más que interesante y donde el 2024 no será menos, con la búsqueda de asentarse definitivamente en el mercado y esperemos que con anuncios importantes de cara al futuro y de los que seguiremos muy atentos. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.